trabajar también en esta industria, en saber qué tienen que hacer, y qué mejor que escucharlo de la gente que lo vive y que lo respira, que lo vive. Y quiero darle las gracias por acompañarnos a nuestro equipo de traductores. Allá están muy emocionados con lo de Star Wars. Y darles la bienvenida y presentarles a un panel muy especial que tenemos. Les pido un aplauso, por favor, para el señor Antonio. Ustedes lo conocen, es traductor de manga, de anime, trabaja con Crunchyroll. Ahorita lo vamos a dejar que ahorita se presente el solito, pero bueno, Antonio, gracias por estar aquí. Si gustas tomar asiento. Está con nosotros también Alan Urbina, por este lado. Alan, ahorita les vamos a decir qué series están traduciendo, pero muchas gracias, Alan. Y de este lado, Tere González, por favor, acompáñame. Un aplauso también para nuestra mujer traductora. Que además, dato curioso, ya me dijeron que Antonio fue maestro de japonés de Tere, así que ya se conocían. Y quiero presentarles a un invitado muy especial y un invitado sorpresa. Directamente desde Japón está con nosotros Naoki Takuma, que es editor de Kodansha. Entonces, Naoki ha hecho el viaje. Adelante, Naoki, por favor. Naoki ha hecho el viaje desde Japón para venir a conocer Panini la experiencia. Y en una de esas, pues en otras ediciones vemos otras cosas desde Japón en Panini la experiencia. Y Naoki, bienvenido. Él habla español, ahorita lo van a escuchar, pero habla un perfecto español. Así que Naoki, por favor, bienvenido. Ha trabajado también muy de cerca con mangakas, ha editado títulos de los mangakas, así que preguntas, dudas, está súper interesante. Y bueno, para moderar esta plática, conversación, los dejo con Elisabetta Sánchez y Raúl Medrano, coordinadores de la parte editorial de manga, así que ellos van a estar con ustedes. Bueno. Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática. Como pueden ver, pues tenemos a un equipo increíble el día de hoy que les va a poder pues dar un poco más de luz de lo que ocurre en un manga, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados de ver las viñetas, de ver los diálogos, pero pues muchas veces desconocemos todo el trabajo que hay atrás de estos diálogos. Mucho gusto, soy Naoki, soy editor de manga, venido de Japón, venido pasado domingo y para aprender los lectores de México y también para comunicar con ustedes. Y ¿puedo presentar? Sí, sí, por favor. Sí, ahora yo trabajo en Kodansha. Kodansha en Japón hay más o menos 3 o 4 empresas públicas grandes y Kodansha es uno de estos. Y yo me uní a Kodansha en 2006 y primero trabajaba en el departamento de revista, periodismo. Y en 2010 ha cambiado el departamento de manga de shonen. Y trabajaba durante 13 años. Y año pasado ha cambiado a editorial de serie. Y durante estaba en editorial de shonen, estaba encargado de Fairy y Eden Zero. Y ahora hay otros. Y no puedo hablar como ustedes, pero voy a intentar. Y sí, no recuerdo una palabra. Hay tres traductores, entonces no me recuerdo. Es Antonio Valdés, traductor de manga que se publica aquí en Panini México. Yo empecé con el título de Las Quintillizas allá en el 2019, inicios del 2020, ya luego seguí con Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer y varios.
desde Lovely Complex, Yu-Gi-Oh!, sigo con Atelier Witch Hat y luego Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, que siguen, bueno, Jujutsu Kaisen se acabó, pero pues sigue aquí en Publicación México. Y ahorita estamos con Dan Dan Dan, Kemono Jigen, Windbreaker, varios títulos en los que tengo la dicha de trabajar y que les lleguen a ustedes, ¿verdad? Y también, así como en paréntesis, también me encargo de los subtítulos de traducción de anime en Crunchyroll, también algunas de las mismas series. Ahorita estamos con la Dan 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 Manía, ¿verdad? Que está en transmisión Dan Dan Dan, y sí, es la Turboruca. Y pues aquí estamos muy felices y contentos de estar participando en este evento que también nos dé el espacio para hablar un poquito con los lectores. Muchas gracias. Llevo trabajando en Panini para Panini hace cerca de 8 años. Uno de los primeros tomos que hice fue Bloodlad, un tomo ya no muy conocido. Entre otros trabajos más conocidos, Knights of Sidonia, Shingeki no Kyoji, actualmente JoJo, que llevan 60 y muchos tomos. Tan solo JoJo son 5 años. Pokémon también 5 años, 5 o 6 años de Pokémon constantemente. Y bueno, también hay muchos otros tomos en los que de repente sale individuales, algunos tomos individuales. Entonces, no sé como cuántos tomos llevaré traducidos, como 200, yo creo que más de 200, 300 tomos debe ser lo que llevo trabajando en Panini. Hola, buenos días, con mucho gusto. Mi nombre es Tere, soy la bebé traductor. Yo apenas empecé en Panini hace 1 año y algo. ¿Sí? Mi primer título fue el de Superman contra la comida, bien popular. Los que ya conocen son Ragnarok, Record of Ragnarok y Delicious in Dungeon. Y uno de los nuevos, espero que le atinen a ver cuál es. Y bueno, yo trabajo para otra editorial, que no voy a mencionar ahorita, tengo muchos trabajos allá. Y también soy maestra de japonés, cultivando mentes en chino, ¿no? Y pues mucho gusto, espero que pueda solucionar sus dudas, que no sean de ese país, ¿sí? algo nuevo, y pues espero que se diviertan el día de hoy. Muchas gracias. Lo que nos han estado haciendo es cómo traducen expresiones que tienen otro significado en Japón, ¿no? Porque tienen que entender que las ediciones de Panini son directo del japonés. Entonces nos enfrentamos a diferencias culturales o a palabras que muchas veces aquí en México no podríamos encontrar o tendríamos que buscarle un significado parecido. Entonces es una de las primeras preguntas. Bueno, entonces pues empiezo yo con responder. Pues lo que pasa es que, como mencionas, ¿verdad? Hay muchas expresiones, también diferencia cultural, una expresión o una palabra en japonés que puede tener diferentes significados. Y pues la verdad es que todo lo dicta el contexto de la obra, el ambiente, la escena en la que estamos, la caracterización del personaje y pues la misma historia que nos ha llevado desde el principio de la historia hasta esa escena en particular. Todo eso es como, pues es realmente un proceso muy artesanal, porque todo eso lo procesamos en la cabeza y pues escogemos lo que pensamos que queda mejor en ese momento, en ese diálogo, en ese contexto para ese personaje, básicamente. Entonces, y además pues tomando en cuenta pues a los lectores, como mexicano, ¿verdad? Y conociendo tanto la cultura japonesa como la mexicana, pues creemos que esto es lo que pueda tal vez resonar mejor con el lector mexicano, desde refranes o dichos, que pues, hay una forma como se dice en japonés, puede haber un equivalente a ese refrán en español, que eso puede, o refrán o alguna frase de la Biblia que pueda llegar a resonar mejor con el lector. Sí, como ya mencionó, se tiene que adaptar al contexto. Entonces, no es
tanto una traducción como tal, sino una adaptación, ¿no? Debemos tomar el contexto en lo que se está diciendo esa frase, en lo que están hablando, y nosotros adaptarlo a un nuevo contexto. En este caso, el contexto es la cultura mexicana, entonces a veces existen expresiones que son similares, ¿no? Que las podemos adaptar y tienen un significado similar. También depende del contexto en el que se está hablando en el manga, porque, por ejemplo, tenemos algunas cosas. Yo recuerdo un ejemplo, por ejemplo, de Soul Eater, digamos, que decía, te beneficias de las 7, tú te aprovechas de las 7 luces de tu padre, que en español obviamente eso no tiene sentido, ¿no? Se refiere a aprovechar la fama de su padre, ¿no? Entonces se podría como adaptar, ¿no? Pues te aprovechas de la fama de su padre. Pero entonces el problema en este manga surge porque el protagonista no le gusta el número 7, le gusta el número 8. Dice, no digas 7, di 8, ¿no? Entonces, porque le gusta la simetría. Y entonces en el panel aparece un 8 gigante, ¿no? Entonces hay que adaptarlo de la forma de que ahora el 8 tenga un sentido, ¿no? Entonces, ya no casos de nepotismo, sino digamos, te aprovechas de los 7 reflectores de tu padre, ¿no? Entonces ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Estar en la luz del reflector, entonces ahora pasa el 8, ¿no? Entonces es un proceso de adaptación más que de traducción como tal. Y obviamente todo eso depende completamente del contexto de todo, del manga, de la situación social y del idioma, ¿no? Bueno, en este caso, yo hablando específicamente de este tipo de problemas, en Delicious in Dungeon me encontré uno hace poco. Hay una palabra en japonés, de hecho se las voy a dejar de tarea a ver si lo pueden solucionar porque yo no pude. La palabra es tonikaku, ¿sí? Tonikaku para el japonés puede ser como sea o cambiando de tema, ¿sí? Pero tenía que relacionarlos con conejos cuernudos. Entonces, ese tipo de pensamientos yo me quebré la cabeza tratando de relacionar tonikaku en el español, alguna frase para cambiar de tema y meterla con la imagen, porque la imagen tenía que ser conejo con cuernos, no podía cambiar conejo con cuernos. Entonces hay situaciones como estas en las que por más que pienses no hay una forma tan fluida para ustedes que lo entiendan, que sería ponerles literal y ponerles la traducción. No todo el traductor se me hacía muy feo, entonces lamentablemente se fue en la traducción, no pude como equivalarlo, ¿sí? Porque es muy difícil, en ese caso en específico, las demás sí lo hago. Pero como este tipo de situaciones, creo que nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, pues, que se pierda. Lo baso más en la cuestión de la imagen. Lo baso en la imagen del manga para que ustedes entiendan. Del traductor. Pues, cuando sea la última opción, yo creo. Porque pues, a veces uno puede abusar de hacértela así como bien fansub, de que así vamos a explicar todos los detalles de la cultura japonesa y poner una nota en cada página, pues eso pues puede recargar demasiado la lectura, de que el lector va a estar leyendo la historia o va a leer las notas, ¿verdad? Entonces para mí yo creo que es como la última opción. O a veces yo lo comento desde con mis revisores, de que yo les dejo el comentario, oye, esta referencia es referencia popular a algo, o a un platillo, o lo que sea, que el lector mexicano no va a saber. Entonces me dice, lo puedo explicar de esta manera o puedo poner una nota, y así pues lo vamos discutiendo. Hay veces que son así como en un tomo de Jujutsu Kaisen, en el 27, que apenas va a salir, que hacen referencias a programas de comedia japoneses,
pues si uno dice, programa de comedia, pues no va a tener sentido, entonces uno tenía que dar justamente un nombre, y pues ahí sí va la nota de que programa de comedia que se transmitió en Japón del 2003 al 2011, así. Entonces, porque si no, no tiene sentido en la historia. Yo, por ejemplo, sí pongo muchas. Pero yo lo pongo porque las palabras que yo pongo son en otro idioma, no son ni del japonés ni del español. O sea, vienen del griego o vienen, por ejemplo, en Delicious in Dungeon con los platillos. A veces no hay la literal acá en México. Entonces, en Delicious in Dungeon, cuando es un platillo muy rarito y que sí como que no entiendes a qué va referido, yo sí pongo nota del traductor. En estos casos, yo lo hago nada más cuando sé que es una palabra muy rara, que se va a perder en la lectura el lector. Y entonces les pongo, pues viene del griego, viene de esto para que entiendan más o menos a qué va. Pero procuro no hacer tanto. O sea, procuro hacer algo más adaptado que se entienda en la lectura fluida. Pero si se necesita, sobre todo en Ragnarok, cuando me sale de repente algún griego o un nórdico, procuro hacerlo porque son palabras que no se van a entender en la versión de nosotros. O por ejemplo ahorita con Buda, pues viene mucho sánscrito. Señor Buda usa mucho sánscrito, entonces hago la traducción del sánscrito y pongo la nota de lo que significa en sánscrito esa palabra, pero nada más. Bueno, en los tomos que me han tocado es muy raro que se encuentre alguna nota. Yo pongo de repente notas, pero al editor, ¿no? Para que entienda a veces el contexto de algunas frases que estoy poniendo o por qué ciertos personajes dicen tal cosa, ¿no? Porque a lo mejor el editor no siempre está completamente viendo la imagen o ciertas cosas así. Pero en general, para el lector, yo trato de poner ninguna nota, aunque haya muchas referencias, por ejemplo en JoJo, principalmente en JoJo, hay muchas referencias, ¿no? Pero para mí el lector mexicano debe de tener una experiencia similar al lector japonés, ¿no? Entonces, si hay alguna parte que dicen en inglés, pues a veces yo la paso así a inglés para que el lector, si el lector japonés se perdió, el mexicano tiene que tener una experiencia similar y como perderse, ¿no? O si el nombre de cierto stand viene de la canción de fulanito de tal, bueno, eso sigue siendo una cultura popular, entonces digo, tampoco les pongo nota, ¿no? Entonces sí trato de poner la menor cantidad de notas posible para que la experiencia sea similar y sigan metidos en la lectura y precisamente no en las notas, ¿no? De repente sí habrá una que otra nota porque no queda otra opción, o sea, es exactamente el último recurso. Porque, por ejemplo, en los casos de traducción de sánscrito, pues, no, ¿qué se hace? No, pero es sí, total y completamente el último recurso, porque el lector pierde la fluidez, pierde la inmersión en el manga, en lo que está leyendo, y también pasa a arruinar un poco el arte del panel, ¿no? Entonces sí es súper mega último recurso, por tanto no hay absolutamente ninguna otra opción. Que coloque los textos o hay alguna revisión adicional. Sobre el letra. Sí, nosotros siempre, antes de que digo sobre esta letra, creo que necesito explicar sobre el trabajo de editores. Sí, por favor. Y lo que pasa es que es muy difícil a explicar, porque es difícil explicar incluso en japonés. Pero imagina un canal y desde nacer la historia hasta salir manga a todo el mundo. Y
los editores hacemos todo, excepto dibujar, con sus manos. Por ejemplo, nosotros editor y autor, primero reunimos y hablamos sobre historia y vamos a hacer este capítulo. Y, por ejemplo, si es una manga de amor y vamos a hacer Shina y autor, bueno, ¿cómo así? Pero, ¿y dónde vamos a una cita? ¿Y a parque o habitación o algo? Y estamos hablando. Y después hemos decidido la narración, más o menos. Autor empieza a dibujar name es japonés. Sí, como el guión gráfico, storyboard, el name. Sí. Y hoy he llevado name. Esto no todo el mundo lo puede ver. Hijo de Maradona. ¿Cómo así? Y dibuja, pero no bien. Un boceto. Y después, autor ha acabado de dibujar name. Sí, guión, storyboard. Storyboard. Voy a ver esto, storyboard. Y si algún problema, por ejemplo, es muy difícil entender, o lo que es que no es divertido, y voy a proponer. Y alguna duda y para solucionar el problema. Y después de acabar storyboard, autores empieza a dibujar Manuscrito. Sí. Y durante el autor está dibujando manuscrito, no tenemos que trabajar nada. No tengo nada para ayudar al autor. Y después de manuscrito acabado de dibujar el manuscrito, nosotros preparamos para salir de manga al mercado. Por ejemplo, tenemos que decidir cuál tipo de letra y tamaño de letra tenemos que decir. Y en este caso, a veces se ocurre cambiar letra, porque es un poco difícil de entender y algo. Es justo, sí, justo el punto en donde ya tienen que involucrarse y corregir, bueno, tal vez cambiar un poco el sentido de las palabras para que sea más entendible para el mercado en general. Sí, a veces no poco. Si necesita, cambiamos casi todo. A veces. Pero depende. Sí. Siguiendo con el tema de la traducción, queremos irnos a la parte de los nombres. Aquí, cuando ustedes traducen un nombre en particular del japonés al español para determinar la grafía de este nombre, es decir, que por ejemplo se lea Naoki y se escriba Naoki, ustedes se guían meramente por la fonética de la palabra o aplican reglas gramaticales. Y ahorita, como mencionaban en la audiencia, para utilizar un ejemplo de la dandadanmanía, ¿por qué se tradujo en algunos lados, por ejemplo, turborruca, y en otros lados tenemos turboabuela o turbotita? Llegué a ver en el Reddit alguna vez. ¿Qué radican estas diferencias? Creo que esa pregunta era para mí, ¿verdad?
No era para todos. Bueno, lo que... En general, para los nombres, si son nombres propios japoneses, los dejamos tal cual, ¿verdad? Si es Yamada-san, pues va a ser el señor Yamada, ¿verdad? O si es, no sé, Akira, pues va a ser Akira. Pero en caso de que si es un apodo, si es un apodo, pues la mayoría de las veces yo trato de adaptar ese apodo para que sea la misma experiencia para el lector, ¿verdad? Por ejemplo, uno que muchos me preguntan, y es así muy famoso, ¿verdad? Es Sukuna. Sukuna, este personaje antagónico de Jujutsu Kaisen, pues en japonés es Ryomen Sukuna. Pero Sukuna es el nombre, pero Ryomen es más bien una parte, porque es no sé, también es un personaje histórico, un personaje de folclore japonés. Ryomen es más bien un apodo, ¿verdad? Entonces, para que quedara mejor en la explicación del personaje, yo le puse Sukuna de la doble cara. También por su apariencia, como lo ven que tiene dos pares de ojos, dos pares de brazos, ¿verdad? Entonces, eso hizo parte de que yo decidiera que fuera Sukuna de la doble cara. Bueno, fue lo que se me ocurrió más bien, esa idea, y ya que chequé con mis revisores, y pues así quedó, así lo entregamos a Panini, y pues así es como está en nuestro de Panini, Sukuna de la doble cara. Y en el caso de la Turboruka en sí, cuando ya saben que Dandadan pues empezó a publicarse en Japón se publica en la Jump Plus, y acá para Occidente se publica en la aplicación de Manga Plus. Entonces, la mayoría de las veces los que traducen en Manga Plus son españoles, y en un manga como Dandadan, que tiene muchas referencias culturales, mucha habla coloquial de adolescentes, entonces se necesita bajar el registro y hacerlo más coloquial, ¿no? Y entonces mucha gente me decía de que, sí, Dandadan está muy chido, está muy padre, está muy chévere, pero, pues me decía la gente en Twitter, pero la traducción que está en Manga Plus es muy española y a veces no la entiendo. Y eso fue lo que comentarios así hacen cuando salió Dandadan. Y cuando a mí me dieron el proyecto de Dandadan para Panini, pues yo, mi approach, mi enfoque era de que fuera más mexicano. Es decir, que si España tiene su Dandadan, si Argentina tiene su Dandadan, pues que el Dandadan de la edición mexicana fuera más cercano al público mexicano, desde los insultos hasta, en el caso de la Turboruka, en japonés es Tabobaba, y baba es un insulto, es como la gente habla peyorativamente a las mujeres mayores. Entonces realmente no es abuela, es vieja bruja. Es una manera, o sea, porque en abuela para mí es alguien que realmente es una persona adorable que tiene nietos, y eso turboabuela para mí no queda el personaje. Tal vez sería turbovieja, más o menos, pero aquí en un contexto mexicano, pues ¿cómo le dices despectivamente a una mujer adulta? Pues ruca, ¿no? Entonces por eso fue como yo le puse turboruca a la turboruca. Entonces, y porque es la edición mexicana, pero ya en el anime, pues tal vez Ruka no es lo mismo para nuestros hermanos de Sudamérica, y es cuando ya salió un poquito más la controversia. Sí, ya a veces ya están un poquito adelantados que nosotros y existen estos tan común, existen en otros países, ¿no? De estas series grandes series que estamos publicando. ¿Ustedes al momento de hacer esta traducción utilizan como herramienta otras traducciones de otros territorios? No. No, en general no. Por ejemplo, Pokémon, a veces le doy una ojeada, porque como los nombres son súper específicos y los nombres en japonés de los Pokémon son completamente diferentes, y no me los sé todos, entonces de repente sí le doy una checada para corresponder que estoy, efectivamente no me estoy equivocando con ningún nombre,
Pero nada más, ese es el único que de repente le doy enojada. Me da pánico de que me vuelvan con el momento, porque me lo regresan. Pero nada más, digo, a lo mejor tengo influencia de los mangas que he leído en línea de hace muchos años, que he leído mangas desde hace muchos años, en línea, porque a veces no estaban publicados aquí, y entonces a lo mejor tengo cierta influencia o así, de repente me acuerdo cuando lo leí ya hace muchos años, a lo mejor existirá cierta influencia por ahí, pero nada más. Y además no sé italiano, entonces no puedo conversar, no puedo hacer la comparación del italiano al español, al japonés, y además me tardaría más. No, más directamente japonés, español, básicamente. Pero No, pues yo, por ejemplo, volviendo a Ragnarok, que ustedes ya están como muy definidos, para su suerte de ustedes, Edgar Flores, que es mi editor, es fan de Ragnarok. Entonces él se encarga de ver el anime. Él es el que ve el anime y luego ya le pongo yo el nombre, oye, pues va como así, y ya ve la mía, él checa la que él conoce como fan y él decide cuál se va. O sea, yo al final pongo lo que yo creo, pero él como fan, aguerrido, me dice, oye, pues es que en el anime salió tal, porque está también Netflix, entonces está esa pequeña cuestión, y pues él también vio el anime, entonces ya me dice, no, pues sabes que aquí va como así, si le cambiamos, pues como tú veas mejor, porque tú eres el fan, al principio. Y ahorita es como de, ay, pues sí, bueno, ahorita ya no vamos a tener el anime, ya vamos libres por el camino. Pero sí, yo tomo referencia de algo es más del anime, porque ya es algo más oficial. Fansub no, nunca. O sea, lo veo para ver cómo mira, por eso les gusta, pues dice lo que quieren, ¿no? Sí, como conocimiento de mercado. Sí, o sea, nada oficial, yo veo mi traducción, luego veo la del fansub y digo, pero bueno, ya los gustos estos muchachos, pero no, usualmente yo traduzco también todo el japonés, lo que a veces necesita un apoyo son los nombres. Casi en todo lo que se necesita apoyo extra son nombres, si ya hay nombres oficiales. O sea, si ya hay nombres oficiales, preferible usar el oficial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toño con Yu-Gi-Oh! Y Marik, que lo escribió con C. Y todo el mundo quejándose porque no era con K, ¿te acuerdas? Y pues el oficial viene con C, pero ustedes recibieron el K. ¿Y ustedes creen que es el K? ¿No? Ese tipo de situaciones son las que a veces yo checo. Se pueden enfrentar, sí, claro. Sí, muchas veces, en muchas ocasiones las podemos ver como una herramienta de trabajo, influyen en su trabajo actual o temen ante esa herramienta. No sé cuál es la perspectiva desde el punto de vista como traductor ante esta nueva tecnología que nos está alcanzando. Mi opinión podría ser muy larga, entonces, a ver, si alguien tiene una más, bueno, creo que, a ver si no me tomo mucho, me parece que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, creo que no hay que tener miedo, obviamente el trabajo de todo el mundo está en riesgo en algún momento, de todo el mundo, pero en el futuro cercano es muy complicado, muy difícil que reemplace a los traductores o adaptadores, ¿no? Al final de cuentas, porque principalmente tenemos dos problemas, dos tipos de problemas principales. Uno sería un problema técnico y otro sería un problema emocional. En el lado técnico, que no se ha resuelto, pero en algún momento se va a resolver, tenemos, por ejemplo, que nosotros al traducir un manga tenemos en cuenta las emociones del personaje, ¿no? Muchas veces esas emociones del personaje vienen dadas por las expresiones de ellos y por todo el contexto general del panel. Eso a la inteligencia artificial, aunque cuesta mucho trabajo, no lo va a poder hacer. Las onomatopeyas
también son peores que los CAPTCHA confírmame que no eres una máquina, ¿no? Son peores que eso, también no lo va a poder hacer. Entonces, para empezar, están esos aspectos técnicos, pero sin aspectos técnicos eventualmente se podrían resolver, ¿no? Ahora tenemos otro aspecto, un problema emocional y un problema de contexto social. En cuanto al problema emocional, a veces la traducción, las palabras que están en japonés no son, y como nosotros las adaptamos, no son una traducción literal de lo que está diciendo, porque en japonés la forma en la que expresa esa emoción, esa alegría, ese enojo, ese amor, usa ciertas palabras que en el contexto japonés tienen mucho sentido. Y en el contexto para español, para México, no tendrían tanto sentido si se traducen de manera literal. Entonces el trabajo del traductor es utilizar las palabras adecuadas para expresar esas emociones. Y bueno, nosotros tenemos la facilidad de que somos humanos, hemos experimentado la mayoría de esas emociones, desesperación, amor, miedo. Entonces reconocemos las emociones, reconocemos qué palabras usaría, qué usaría si estuviera en esa situación. Y entonces eso es lo que tratamos de plasmar, ¿no? El manga es popular porque, como muchas otras obras, es un elemento catártico. El lector se puede poner en el lugar de muchos de estos personajes y sentir esas emociones. Entonces, cuando se pierde, cuando una inteligencia artificial lo hace, lo haría más literal. Entonces se pierden esos elementos catárticos que el traductor le da a la obra, que el autor original intentaba plasmar, ¿no? Entonces, es muy difícil que la inteligencia artificial vaya a reemplazar nuestro trabajo, porque no es una simple traducción. No estamos traduciendo un manual, no estamos traduciendo un contrato, ¿no? Estamos traduciendo emociones, estamos adaptando emociones. Y bueno, agregar un poquito más a lo que menciona Alan, ¿verdad? También, como les mencioné al principio, es una obra muy artesanal, ¿verdad? Y si tengo, por ejemplo, yo no desconozco mucho de la parte técnica de la inteligencia artificial, pero si tengo una obra que estoy trabajando con ella por 20 tomos, que ya me la sé, todos los personajes, me sé la historia, tal vez el autor en el tomo 5 metió un personaje que es medio misterioso, que no sabe si es hombre o mujer, o que luego se revela que es el malo, que se revela que realmente que se pasa por malo, pero al final resulta ser el bueno, que en la sombra estaba ayudando a los buenos. O sea, un montón de giros de la historia que los autores les gusta utilizar para, pues, involucrar al autor. Uno lo recuerda como traductor, en esta parte el autor hizo esto, y entonces aquí en esta hace una nueva revelación en el tomo 19, en el tomo 25, lo que sea, y yo me acuerdo de cuál era el sentido que le quería dar al autor para que le dé impacto en español igual que lo está haciendo en japonés. Entonces tal vez, y no digo que yo desconozco la parte técnica, pero no sé si una inteligencia artificial podría hacer eso mismo, de que esas revelaciones, o de que el personaje tal es hombre pero luego resulta que es mujer, o lo que sea. Por ejemplo, hay sobre todo hay nombres que no son japoneses, como Pensilgon, que es realmente en Shangri-La Frontier, que se llama Arthur Pensilgon porque es un nick, pero ella es una mujer, es una chica, y a veces si no sabes, si te da un texto, como tiene también novelas, el manga de Shangri-La Frontier tiene un capitulito de una novela,
si está el texto y te saca un personaje de alto chingón, pues a lo mejor la inteligencia artificial te lo va a traducir como, hombre, se va a referir a él como hombre, pero no, si tú conoces una obra, tú sabes que es mujer, como dice Grafo Tilson, se mete en un videojuego que son, en la vida real son hombres, pero en su personaje son una mujer en el juego, pues hay diferentes, sobre todo en español que tenemos género gramatical, entonces son cositas que yo las caché en la inteligencia artificial. Y en cuestión de lo del japonés, yo como maestra, se los puedo decir que todavía no soluciona las tareas. Se nota lenguas, sí, el ChatGPT todavía no le soluciona las tareas. Los alumnos son muy dados a usar inteligencia artificial para hacer las tareas nuevamente, pero uno como ya hablante del japonés, conocedor de la cultura, hay un montón de variables en el japonés, hay muchos sentimientos integrados en la gramática que los alumnos a veces se dan cuenta que cuando llegan a veces trabajos de inteligencia artificial dices, compa, fue mi amigo Gepetto, ¿no? Entonces, en el manga se da que pues también son textos cortos, y en las tareas que son textos largos, más o menos te dan contexto, no pueden, en un manga que vienen imágenes, sentimientos, textos cortos, pláticas entre varias personas, es casi imposible que pueda realizar la tarea como debería ser la inteligencia artificial. Entonces, no creo que en un futuro cercano, por lo menos hasta que yo deje esta chamba, le pueda quitar el trabajo. Pero digo, no sabemos también cómo vaya avanzando de aquí en adelante la tecnología. Pero sí, como menciona tanto Antonio como Alan, los sentimientos, el seguimiento de una conversación previa y todo eso es muy difícil que las inteligencias artificiales lo puedan manejar al momento, por lo menos. Lau, ¿tú tienes algo más que agregar? Una pregunta. Para ustedes, por manga, ¿qué manga es lo más difícil de traducir? La manga de anime. Porque tengo que estar viendo todos los nombres oficiales de toda la cosa, entonces en cada globo tengo que volver a mi glosario a confirmar, y ya me regreso otra vez al globo para ir al siguiente globo, otro ataque, glosario, ok, sí está bien, y me regreso. Entonces es muy tardado y tedioso, pero en cuanto a contexto no es difícil en particular. No me ha tocado que sea difícil en particular. Delicious en Dungeon. Delicious Dungeon Meshi. Y no porque sea difícil, porque hablan mucho. Hablan bastante y mencionan muchas palabras que no son comunes. Digo, a mí, ya me tengo que spoilear, pero yo soy veterinaria. Entonces, yo con los estudios de veterinaria he solucionado muchos problemas de Dungeon Meshi porque menciona muchas cosas de animales. Pero creo que si no fuera veterinaria, sufriría mucho. Pero por eso es el... Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nuestro tiempo está siendo ya limitado, pero tenemos espacio para un par de preguntas. Si nos tienen tantita paciencia en el concurso de cosplay, pero ahorita los dejamos pasar. Entonces, no sé si considera que es el mejor que les podrían dar. Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que hay. Mi consejo, si quieren traducir entretenimiento, manga, anime, lean
en español. Lean novelas, lean... O sea, en español me refiero a obras escritas por hispanohablantes. ¿Para qué? Para que se vayan empapando no solo de japonés, sino se van empapando de expresiones, de dichos, de formas de hablar de la gente natural en español. Ese es mi consejo más grande. Vean, si tienen tiempo, agárrense unos 20 minutos para leer al día, vean novelas de Televisa, no sé. O sea, empápense de material nativo de español. Sí, yo creo que ese es el consejo más importante, porque incluso por mucho que aprendas japonés, por mucho que sepas japonés, si no sabes cómo adaptar lo que quieres decir, cómo hacer que no se escuche entrecortado, no vas a poder. Podrás tener el nivel de japonés más alto, el mejor del mundo, pero si no puedes adaptar esas expresiones, si no puedes ponerlas en el contexto de tu público objetivo, no sirve de nada. Entonces sí, yo creo que también es muy importante empaparte de la cultura, ¿no? del español. Las novelas de Televisa me parece un consejo maravilloso. Porque sí es muy importante, ¿no? La Rosa de Guadalupe también. Sí, elementos culturales del siglo. Es algo muy importante. En cuestión de japonés, porque ya el español es la cuestión más importante, pero si les hablo algo de japonés, vean muchos programas japoneses, porque la cultura se expresa mucho en los mangas. Hay mangas que hablan de pura cultura, de películas, de actores, hay mangakas japoneses a los que les gusta sacar muchas referencias sobre Japón antiguo, ¿no? Películas de hace 1000 años o actores recientes. Si vamos a esa cuestión, como estudiantes del japonés, les ayudaría mucho aprender japonés viendo programas de televisión japonesa. O sea, ya quitando el lado del español, programas de variedad japonesa, no novelas. O sea, sí, novelas sí te ayudan, pero no es tanto lo que va a salir en el manga. Lo que sale en el manga son los comediantes, son los actores, son los cantantes. Entonces, si quieren dedicarse a esto y les toca un manga, porque no todos son, o sea, no todos los mangas tienen referencias, pero muchos autores japoneses sí sacan muchas referencias. Y si no las conocen, ustedes mismos se van a perder en la traducción porque no saben de qué están hablando. Entonces, del lado japonés yo diría eso, vaya comedia japonesa. Muchas gracias. Muy bien, sí, pero... Bueno, por ejemplo, yo también tengo un N2, entonces, pero 1000 años estudiando, 1000 años viendo programas y cultivándome en Japón, también viví en Japón, entonces creo que tienes que tener como cierta parte de vivir en Japón. Si tienes eso, se te va a hacer mucho más fácil para mí. Sí, y como, bueno, el idioma no siempre lo es todo. Es una parte importante porque obviamente debes comprender lo que están diciendo, las partes gramaticales, la parte del vocabulario, los kanjis, obviamente se debe de tener cierto nivel, pero también se debe de tener cierto tacto para saber cómo se van a separar los paneles, cómo realizar ciertas adaptaciones, ¿no? Entonces, digo, la principal forma de hacer eso es que cuando comenzamos a trabajar, todos nos hicieron pruebas de traducción, ¿no? Pues es la única forma que se tiene para medir ese criterio, principalmente, ¿no? Es un criterio que se debe tener y que también se debe de ir desarrollando. Tú puedes ir comparando los textos originales y las traducciones para notar dónde se hicieron los cambios, qué cambios se hicieron, ¿no? Para adaptar la obra, ¿no?
práctica. ¿No? Pero digo, no, ¿cómo tengo práctica si no me dan trabajo? Pero sí, ir adquiriendo experiencia de todos lados, mandar tu currículum, ahí luego pasan el dato, para que se realice la prueba y ver las aptitudes. Bueno, como ya comentaron mis compañeros, ¿verdad? Pues en cuanto a nivel de lenguaje, yo creo más o menos que un N2, un N1 de preferencia, N2 guiri. Bueno, yo en mi caso yo tengo N1, no lo quería decir. En cuanto a nivel de lenguaje, sí, N2, N1, pero lo que se necesita es como de skills, ¿cómo se llama? Escritura creativa, tener así muchas, meterte un tallercito para ir de literatura, un tallercito de escritura creativa, para ir creando, cultivando esas habilidades. Y como ya dije antes, pues leer mucho en español, como comentaba Tere, ¿verdad? Leer manga, leer en japonés, ver películas, programas de televisión japoneses, no solo anime, bueno, también anime, ¿verdad? Entonces todo eso, tener experiencia, pues también en Japón, de comida, de lugares, que todo eso enriquezca tu competencia y puedas ya demostrarlo después en una prueba de traducción. Una idea también es ir haciendo un portafolio. Me escojo tal capítulo de tal manga que no sea licenciado en México y tener, pues yo ya tengo hice mi traducción, o sea, no como fan, sino como para mostrártelo a tus futuros clientes en tu portafolio, que a lo mejor te la pueden tomar en cuenta, pero la mayoría de las veces ellos tienen sus propias pruebas y te las mandan, y ya si tú les gustó, pues te van a hablar. Una cuestión que creo que podrías empezar, traducir las bromas. Las bromas del japonés al español son más difíciles. Creo que sería tu prueba de todo. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias. A nombre de Panini queremos entregarles un reconocimiento a cada uno de ustedes por esta increíble charla. Yo decía por ahí, cuando la anunciamos, que era una de las pláticas que más me emocionaba, porque creo que es una oportunidad única de poder tenerlos desde las diferentes series que traducen, de poder estar aquí con nosotros. Agradecerle a Naoki también su participación en esta charla, que desde que llegó a México dijo, ¿yo qué voy a hacer en la experiencia? Entonces le decía yo, tenemos el lugar especial para ti. Agradecerle su trabajo, porque al final pues creo que todos los chicos que están aquí pues son los consumidores de su trabajo, y creo que esta es una gran oportunidad de tener este contacto con ustedes, que de pronto cuando llegan los títulos a sus manos pues a veces se preguntan o a veces desafortunadamente siempre cuestionamos el por qué lo hizo de esta forma y a lo mejor tuvo que haber sido de esta otra. Pero creo que valoramos mucho su trabajo y todo lo que hacen por estas series, que al final pues lo que crean es muchas emociones en todos nosotros. Así que muchas gracias, y les vamos a entregar este reconocimiento que voy a leer muy rápido. Dice, Panini se enorgullece en otorgar este diploma y el nombre de cada uno de ustedes por su participación en la experiencia Panini 2024. Tu pasión y entusiasmo han enriquecido este evento y estamos agradecidos de contar contigo como parte de nuestra comunidad. Viene firmado por Marina Benavides, nuestra directora general, y les vamos a entregar un pequeño kit. Entonces, muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí.